Hoy en nuestro programa de Sociología del curso de acceso vamos a hablar de la observación y también del conocimiento científico de la sociedad. Y lo vamos a hacer con la profesora de la asignatura, la profesora Violante Martínez, que nos acompaña de nuevo. Bienvenida. Gracias. Tuvimos, profesora Martínez, un primer programa en el que, además de dar algunos consejos prácticos al estudiante, al alumno del curso de acceso, en el que le invitábamos a utilizar todas las herramientas que la UNED pone a su alcance, hablábamos de la estructura y de la función social de la sociedad. Hoy vamos a otro epígrafe importante, a una última parte del libro Observación y Conocimiento Científico de la Sociedad, editado por la UNED, que es esta observación y conocimiento científico de la sociedad. Primero, cuando hablamos de observación y de conocimiento, ¿estamos hablando de alguna manera del qué observamos y también del cómo lo observamos? Efectivamente, qué investigar, buscando qué y cómo lo estudiamos e investigamos, ¿no? Porque si no, nos vamos a un pensamiento individual, libre, reflexivo, metafísico, pero que no está determinado por cómo hay que observar, cuáles son las características de esa observación, ¿no? Y eso lo da un método que llamamos científico, ¿no? El método científico, para obtener datos que podemos contrastar con la realidad a través de hipótesis, para refutarlas, para ver si esta hipótesis se verifica o no se verifica, por qué razones, cuáles son los elementos de la realidad que no han sido lo suficientemente explicados. Es decir, dar cuenta de lo que acontece en el área de lo social, en la sociedad. Pues bien, vamos a empezar primero por esta observación, por este conocimiento científico de la sociedad. ¿Qué es lo que tenemos que observar antes de entrar en el cómo? Los comportamientos sociales, los fenómenos sociales, los acontecimientos, las maneras de pensar. Cuando una empresa quiere saber el comportamiento de compra, pues quiere saber cuáles son los elementos que más motivan al cliente para inclinarse por un determinado producto, ¿no? ¿Por qué elige eso? Por mecanismos de identificación social, ¿no? En este campo pues, se han hecho muchos estudios de opinión sobre muchos temas, no solamente de la tendencia a comprar algo, sino, por ejemplo, la tendencia al voto, ¿no? Que es lo que a mí me lleva a votar a un partido político. ¿Por qué razones? Según yo lo considere, ¿no? Entonces, todo esto, todo este procedimiento, todos estos pasos que llevan a conocer por qué son las cosas, da cuenta de la observación y el conocimiento científico de la sociedad en esta rama. Primero, entonces, habría que plantearse cuál es el objeto de estudio. Ya hemos dicho que pueden ser múltiples. Siguiendo con el ejemplo de el voto, de cuando hay unas elecciones X, hablo en un país democrático, porque naturalmente, muy probablemente en otros países a lo mejor pues no se vota, pero hay otros experimentos sociológicos que observar. Pero si nos centramos en esto y, por ejemplo, en nuestro país, primero habría que saber, bueno, hay tales elecciones con estas características. Supongo que tampoco todas las elecciones son iguales. Recuerdo las elecciones del pasado año en las que se votó a la vez pues comunidades autónomas, se votó también unas elecciones generales, pero también europeas. Cada una supongo que tendría una observación diferente. Sí, porque son poblaciones con unas características que las puedan diferenciar, por ejemplo, pertenecer a países distintos de Europa, de la Unión Europea, y luego también las motivaciones que llevan en determinados momentos y procesos políticos que está viviendo cada país. Ahora hay muchas convulsiones en muchas zonas del mundo, ¿no? Porque la gente está enfadada, porque la gente protesta, porque no tiene unos medios de vida, porque un estado de bienestar básico no existe. Entonces, ¿cómo estudiar todo eso? Pues a través de la aplicación del método científico. Ya tenemos el objeto, pero ahora es muy importante utilizar un método riguroso, contrastable, que nos proporcione un conocimiento lo más aproximado a la realidad, a lo que está pasando. En el campo de la sociología tenemos que partir
Una vez que se ha seleccionado el objeto, que eso pues lo hacen nuestros estudiantes, los que todavía no son egresados, ¿no? Y tienen que hacer un trabajo fin de grado, lo primero que tienen que hacer en el trabajo fin de grado es qué es lo que yo voy a estudiar. O los trabajos fin de máster, lo mismo, qué es lo que yo voy a estudiar. Y no digamos una tesis doctoral. Y luego pues utilizar la elaboración de un marco teórico, es decir, de eso que yo quiero estudiar, las protestas, un movimiento social, un conflicto urbano movilizado por unas ideas políticas, pues me tengo que basar en todo lo que se ha estudiado ahí, ¿no? En las ideas fundamentales, en los estudios, en las teorías más vanguardistas. Y a partir de ahí, pues si procedo a hacer una encuesta o si procedemos a hacer una reunión de grupo. Esto ya sería el cómo y las herramientas. Son muchas las herramientas y supongo que en el buen planteamiento de las herramientas estará la clave. Claro, y en el plan de análisis, la herramienta, si se puede hacer una encuesta, o si ya tenemos datos de fuentes secundarias de un organismo a través de encuestas nacionales, implementar, utilizar, aplicar una técnica estadística, un modelo matemático como plan de análisis de los resultados obtenidos, cómo los vamos a estudiar, con qué método más aproximado. Todo eso va en función de lo que queremos investigar, pero claro, siempre con márgenes de error y en términos de probabilidad. Pero claro, si utilizamos un cuantitativo, como hablábamos, la encuesta, los datos secundarios, y lo unificamos con un cualitativo, con unas entrevistas en profundidad, con unos grupos de discusión, entonces tendremos un complemento idóneo. Pero para nuestros alumnos y alumnas que están introduciéndose ahora, lo importante es ver un poquito el mecanismo, ¿no? De qué es esto de la observación. Pues es el hacer preguntas sobre lo que queremos indagar. El hacer preguntas es algo que parece en principio bastante sencillo, no lo es tanto, porque cuando ya tenemos el objeto a investigar, dependerá mucho de las preguntas o las preguntas que hagamos para tener unos resultados u otros. Claro, es decir, si en la investigación o la observación que comienza precisamente con la elaboración de preguntas, no se hacen preguntas que abarquen la totalidad de lo que queremos, nos van a quedar huecos. Y aún así, aunque tengamos una perspectiva amplia, tenemos que complementar perspectivas macro con perspectivas micro, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Pues poniendo en funcionamiento la investigación social, ¿no? En sociología, que es definir lo que queremos investigar. Se llama definición del problema. Es decir, seleccionamos un tema para investigar y definimos los conceptos claves, los conceptos esenciales de ese tema que queremos investigar. Por ejemplo, por qué se produce la violencia de género o cuáles son las tendencias de voto y sus características, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el conflicto intergeneracional? Bueno, a partir de ahí hacemos una revisión de la bibliografía, de todo lo que se ha escrito sobre ese tema, lo más puntero, ¿no? Y hacemos una selección importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si no vamos a descubrir cosas que ya se han dicho. Entonces nosotros tenemos que ir sumando, ir levantando ese edificio de conocimientos de ese tema. Luego formulamos hipótesis. ¿Para qué? Pues para ver si esa formulación de hipótesis se va a verificar con nuestros datos, si va a ser verdadera o va a ser falsa, ¿no? Entonces definimos a través de una serie de variables, de aspectos fundamentales, y formalizamos una hipótesis. A continuación hacemos un diseño de investigación, que podemos ser la encuesta, ¿no? Lo que hablábamos, la encuesta, o un enfoque histórico, también podríamos utilizar. La siguiente fase sería recolectar los datos que hemos obtenido y analizar los datos. Claro, esta parte de analizar los datos conlleva ver si se van a refutar o no las hipótesis. Y luego ya las conclusiones. Analizar los datos es algo primordial. Hemos observado, y además bueno, es un tema de debate, que los datos se pueden analizar de diversas formas y además llegar a resultados diferentes con los mismos datos. ¿Es eso posible? ¿Es eso posible? Sí. Porque hay algo en el investigador, en el analista, que es algo que se denomina compromiso con la realidad.
hay que ser muy honestos con esa explicación de los datos. Honesto en el sentido de que no haya una ideología política que determine y constriña ese análisis de datos. Entonces, el investigador tiene que ser lo más neutral posible, porque si viene focalizada por una determinada ideología, puede haber un pequeño sesgo. O sea, hay que intentar ver, pues hay una tendencia generalizada de una tendencia de voto que es un castigo por todo lo que ha pasado hasta ahora. Y entonces, explicar por qué ha subido tal partido político en función de los datos fidedignos de las respuestas de las preguntas que se han hecho. La encuesta, por un lado, por otro lado, el análisis de datos, ese análisis de datos lo más objetivo posible. Siempre hay una parte de subjetividad porque somos humanos. Pero si, por ejemplo, se analiza la violencia de género, un ejemplo más, y se analiza en un país o se analiza en otro, ya no estamos hablando dentro del mismo país, en contextos diferentes y también con realidades diferentes y con maneras de pensar diferentes, porque en un país en el que, por ejemplo, la mujer está considerada inferior al hombre, el análisis tendrá que ser otro, porque ya partimos de premisas diferentes. O al revés, en países muy avanzados. Me refiero que las premisas se tienen en cuenta antes de hacer este análisis. Se tienen en cuenta. Lo que diferencia son los contenidos, pero el procedimiento es el mismo. Es decir, el contenido de cómo es ubicada las mujeres en una sociedad y cómo son ubicados los hombres en una situación más de dominación, eso es el contenido de lo que estamos estudiando. Pero el procedimiento, si vamos a hacer un testimonio o si vamos a hacer una historia de vida o si vamos a hacer una entrevista en profundidad, el mecanismo de hacer la entrevista es el mismo en una sociedad que en otra. Lo que puede diferenciarlo es cómo es percibido o las mujeres, la ubicación de las mujeres en una sociedad y en otra, aunque siempre hay elementos en común, ¿no? Que hay elementos de desigualdad, elementos de inferioridad en las mujeres, en todas las sociedades, ver cuáles son los puntos que tienen en común en esas dos sociedades o en esas tres sociedades y cuáles son los divergentes. Pero el procedimiento, el mecanismo de estudiarlo no tiene por qué variar si varía el objeto. Otro tema, por ejemplo, que podría ser objeto de estudio son las migraciones. Estamos viviendo en una época de migraciones diversas, además, por motivos de guerra, por motivos ambientales, que también es una alarma que está ahí. Los estudios, por ejemplo, de migraciones, que como decimos pueden ser por distintas causas, también se hacen, dentro de este conocimiento científico de la sociedad, se hacen igual o también dependiendo cómo sean las migraciones, el estudio es diferente. El estudio es diferente dependiendo también de cómo se enfoque y de qué técnica se aplique, porque si es una migración como consecuencia de un conflicto bélico, ya no estamos hablando de una migración por cuestiones económicas, de buscar una mejor vida, sino por cuestiones de supervivencia, de buscar una vida en la que no peligre tu vida. Entonces, a lo mejor cada migración requerirá utilizar un enfoque que le vaya a dar mayor explicación, ¿no? Pero en realidad no varía tanto como el contenido, como decíamos antes con la violencia de género. El procedimiento de estudiar las migraciones es algo que, precisamente en el estudio de la sociología, se describe como algo que ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Ha sucedido, está sucediendo y va a suceder siempre. O sea, por mucho que pongamos muros, fronteras, no es cuestión de cómo hacer que no vengan, sino cómo hacer que se distribuya la población que de una o de otra manera van a venir a las sociedades mejor preparadas, más ricas, con mejores condiciones de vida. Entonces, los procedimientos de estudio de las migraciones tienen unos elementos generales del estudio de la migración, pero lo que puede diferenciar es que sean refugiados o que sean por motivos de buscar una mejor vida, por motivos económicos fundamentalmente. Hemos tocado varios temas, por poner varios ejemplos, desde la violencia de género a las migraciones o a las elecciones o a las votaciones. Son ejemplos muy claros y muy claves en la sociología. El pasado febrero, aquellos alumnos que quisieran hacerlo han tenido la opción de poderse examinar para quitar una parte de la materia. Ahora ya y dentro de poco tiempo, relativamente, nos vamos a enfrentar al examen final.
¿En qué circunstancias y qué consejos le podemos dar para este último examen? Pues para los que hayan pasado la primera parte, van a tener el mismo modelo que han tenido para la parte de política. 2 epígrafes a elegir y desarrollar uno. Entonces, lo que tienen que hacer es utilizar la práctica del desarrollo del examen. Aquellas personas, aquellos estudiantes que no han hecho la parte de febrero, tienen que ir ahora al total, es decir, van a tener un examen de la parte de sociedad y la parte de política. La parte de sociedad van a tener 2 epígrafes a elegir uno. Y la parte de política, lo mismo, 2 epígrafes a elegir uno. Los epígrafes van a mantener el mismo título que viene en el programa. Es, en todo caso, un examen de desarrollo y se tendrán en cuenta una serie de cuestiones que no tienen que faltar en el examen. ¿Cuáles podrían ser? Primero, elegir el tema en el que ellos se encuentren y ellas se encuentren más a gusto, con mejores conocimientos, hacer una introducción al tema y después ir desarrollando los puntos centrales, contestando al epígrafe. Y yo luego ya al final ir haciendo como una especie de conclusión y cerrándolo todo. Es un poquito, pues, un ejercicio de literatura, ¿no? Porque es la confección de un discurso. No hay que poner opiniones personales, no hay que responder a partes de otro tema, sino respondiendo a ese epígrafe, con sencillez, con claridad, introduciendo, pues, mecanismos de explicación, pues, si se puede hacer en un borrador, en una hoja de borrador, poner los puntos fundamentales para luego ir desarrollando, les podría ayudar. Esto también les puede servir, me refiero a el poner los puntos principales y luego desarrollarlos previamente, es decir, ahora cuando todavía no se han examinado, para hacer prácticas de examen. Prácticas, exámenes simulados, que eso los ponemos en los foros, ¿no? Usted elija un epígrafe que le guste, estúdielo bien, haga unas pequeñas síntesis y luego desarróllelo sin mirar anotaciones y el libro y luego se hace una autoevaluación. Cómo lo he desarrollado, qué puntos me han faltado, si lo he explicado bien. Eso hay que hacerlo obligatorio, porque si no, se va al examen con muchos nervios, sin tener esa práctica, sin estar familiarizados, que les quita mucha brillantez. Pues muchísimas gracias, mucha suerte para todos los alumnos y hasta pronto. Hasta pronto.